Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Están por ahí? ¿Ya llegaron todos? Para que comencemos la clase de hoy, que vamos a hablar sobre algunas cosas de la sangre y alteraciones del sistema inmune, ¿ya? A ver, preguntaron si después que termine de pasar la materia hará un ensayo o algo así. Bueno, parece que hoy no pusieron un mini ensayo, pero generalmente estaban poniendo ensayos al final de la clase. Pero igual pueden buscar ensayos en la página de Puntaje Nacional, ¿ya? A ver, ¿por qué están mal y bien? Bueno, lo que vamos a hablar hoy día es materia de cuarto medio, ¿ya? Mención, o sea, lectivo, ¿ya? De biología. Pero antes que todo, vamos a hacer 3 preguntas sobre la clase anterior, ¿ya? A ver si se acuerdan de algo. Y avisen si se pega o el audio está mal, ¿ya? Entonces vamos a pasar algunas preguntas, ¿ya? De la materia de la clase pasada, ¿ya? Entonces, esta va a ser la primera pregunta. Son solo 3, ¿ya? No le voy a hacer un ensayo completo. Entonces, las siguientes células, ¿cuál de estas no pertenece al sistema inmune? A ver, ¿quién puede responder? ¿Alguien sabe? Si los linfocitos, sinófilos, eritrocitos, macrófagos, células plasmáticas. A ver, dicen la E. ¿Por qué creen que es la E? A ver, díganme su argumento. ¿Por qué creen que es la E? Porque dice célula, porque les tinca. Ya, ¿nadie más tiene otra respuesta? Por descarte. ¿Y los eritrocitos, perdón, de dónde eran? ¿Del sistema inmune? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la letra C, los eritrocitos. Los eritrocitos, acuérdense, o glóbulos rojos. Estos no pertenecen al sistema inmune. ¿Ya? Acuérdense que teníamos que de la médula ósea se formaban todas las células del sistema inmune, ¿cierto? A ver, ¿se sorprendieron? ¿No leyeron bien? ¿Qué pasó? Sí, esto lo pasamos la clase pasada y en ningún momento yo nombré la clase pasada los eritrocitos. Ya, vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Cuál de los siguientes eventos son necesarios para la generación de anticuerpos en el contexto de la inmunidad adaptativa? ¿Se acuerdan lo que era eso? Entonces, ¿cuál de estos? ¿La presentación antigénica, la selección clonal o la generación de células plasmáticas? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien dice 1 y 2? Ya solo presentación antigénica y selección clonal. Ya, entonces, ¿cuál de estos eventos es necesario para la generación de anticuerpos? Acuérdense. Otro dicen la C por ahí. ¿Nadie más?
Ya. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la letra E. ¿Ya? Tienen que haber estas tres eventos para que haya una generación de anticuerpos. Ya, ¿cierto? Porque tenemos que tener una presentación de antígenos, porque acuérdense que el antígeno es la sustancia que genera anticuerpos, la selección clonal, ¿cierto? Que va a ser posterior a la presentación y que va a seleccionar a estas células que tengan los anticuerpos específicos para el antígeno, ¿cierto? Y la generación de células plasmáticas, que son las que van a secretar los anticuerpos. Ya. Acuérdense, entonces, son estos tres eventos son los que necesitamos para que se generen anticuerpos. ¿Alguna duda con las preguntas? Nos queda la última y vamos a empezar con la clase. ¿No, ninguna? Ya, entonces seguimos. Y la última, que ya le soplé algo. Ya, ¿en cuál de los siguientes órganos se forman los linfocitos T? ¿Alguno se acuerda de lo que hablamos en la clase pasada? Dígame, Gonzalo. Sí, comenzamos recién. Esta es la tercera pregunta que hago de la clase pasada. Uno dicen A, otro dicen B, ¿ya quién más? C, la D o la E. Es electivo esta clase. Otro dicen B. Ya. Bueno, la respuesta a esta pregunta es la letra C, ¿ya? Porque todos los leucocitos, ¿cierto? Todas las células todos los glóbulos rojos, perdón, todos los glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea. Es distinto el lugar donde maduran, ¿ya? Entonces, todos los leucocitos, ya incluyendo los linfocitos, los neutrófilos, los macrófagos, etcétera, ya todos se van a formar en la médula ósea, ya de los huesos largos, acuérdense, ¿ya? Entonces todos los glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea. ¿Entendido? ¿Cómo era qué? Todos los leucocitos, todos los glóbulos blancos se van a formar en la médula ósea. Es distinto en el lugar que maduran, ¿ya? Distinto donde maduran y donde se forman, ¿ya? ¿Claro? Dependiendo. Por ejemplo, los linfocitos B maduran también en la médula ósea y los linfocitos T maduran en el timo, ¿ya? Pero eso ya es de la clase pasada, así que repásenla y si la ven y no entienden algo, o si les surge una pregunta, me pueden preguntar por el Facebook, ¿ya? ¿Estamos listos? ¿Vamos para empezar la clase? ¿Sí? Ya, entonces lo que hoy día nos toca, como les dije, va a hablar un poco sobre la sangre y algunas alteraciones del sistema inmune que ya lo introducimos en la clase pasada. Entonces, todo el mundo sabe, o todos sabemos que hay distintos grupos sanguíneos, ¿cierto? Entonces, estos grupos sanguíneos, los eritrocitos que componen la sangre, ¿cierto? Además de otros elementos, van a tener una especie de antígeno ya en su superficie. Aquí vemos
los antígenos que están en su superficie. Entonces, los antígenos, ¿cierto? Que habíamos dicho que eran las sustancias que creaban anticuerpos, ¿ya? Y esto también, como les dije la clase pasada, es muy importante en lo que es los trasplantes de órganos, ¿cierto? Que si las células del cuerpo, del receptor, ya no reconoce los antígenos de las células del dador, ¿cierto? Del órgano que se está trasplantando, lo va a eliminar y va a atacar las células. Lo mismo pasa con las transfusiones sanguíneas, ¿ya? Y es muy importante saber los grupos sanguíneos, sobre todo los que son incompatibles entre sí. Entonces, como les dije, los grupos sanguíneos van a estar determinados por proteínas de su membrana que van a actuar como antígenos y las vamos a denominar aglutinógenos, ¿ya? Perdón. Estos grupos sanguíneos van a tener proteínas ya denominados, sí, aglutinógenos, ¿ya? Voy a explicar los grupos, ¿ya? Y después vamos a ver lo que son específicamente las preguntas, ¿ya? Entonces, tenemos que los grupos sanguíneos se determinan por una proteína que se encuentra en la superficie, ¿ya? Y que vamos a llamarlos aglutinógenos, ¿ya? Van a ser distintos en cada grupo, ¿cierto? Entonces, los que van a tener aglutinógenos, los A, los B y los AB, ¿ya? Los grupos A van a tener aglutinógenos tipo A, los grupos B, aglutinógenos tipo B, y los AB vamos a tener de los dos tipos de aglutinógenos, ¿ya? En cambio, el grupo O, ¿ya? No va a poseer estos aglutinógenos, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, un paciente que tiene grupo A, ¿ya? Va a tener anticuerpos anti-B. Entonces, si a una persona del grupo A le hacen una transfusión de sangre con el grupo B, todos estos anticuerpos del grupo anti-B, ¿cierto? Van a ir a atacar a todas las células todas las células sanguíneas que se les transfusieron, ¿cierto? ¿Entendido? ¿Sí? Ya, respondo ahora, esta es la última pregunta ya, porque quiero que las preguntas como administrativas y de plan y de planificación me las hagan al final de la clase. Esta planificación es según la nueva organización que se dieron de los temas, ya del DEMRE. Ya y en una unidad se deben pasar tanto materias del plan común como del plan electivo, ¿ya? La próxima clase ya volvemos al plan común. A ver, preguntan, profe, ¿con qué grupo de sangre es incompatible con el grupo O? Tranquilo, ya lo vamos a ver. Quiero que les quede claro primero los aglutinógenos, ¿ya? Y las aglutinas, que son los anticuerpos, ¿ya? Vamos por parte. Ya. Entonces, ¿entendieron? Que cada grupo se va a determinar por una proteína que se va a llamar aglutinógeno, ¿ya? Y los anticuerpos que actúan contra estos aglutinógenos se van a llamar aglutina, ¿ya? ¿Entendido eso? Entonces, las personas que son grupo A van a tener aglutinas anti-B, ¿cierto? Las personas del grupo B van a tener aglutinas anti-A. Las del grupo AB no va a tener anticuerpos contra esto porque van a poseer las dos aglutinógenos en su superficie. Y los del grupo O, como no van a tener estos aglutinógenos, van a tener aglutinas o anticuerpos contra el grupo A y con el grupo B. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Claro? Necesito que les quede eso bien claro. Ya, entonces seguimos. Ya. Aparte de estos aglutinógenos A y B, tenemos otro tipo de proteína
en la membrana de estos glóbulos rojos, ¿ya? Que van a ser los aglutinógenos RH, ¿ya? Que son independientes de estos, ¿ya? Entonces, si el eritrocito tiene estos aglutinógenos RH, van a ser RH positivos. Y si no los presenta, son los que se denominan RH negativos. ¿Ya? ¿Entendido eso? ¿Sí? Ya, entonces la interacción entre las aglutinas, ya estos anticuerpos del plasma del receptor y los aglutinógenos, o sea, los antígenos que se encuentran en la superficie de los eritrocitos del dador, ¿ya? Van a provocar una aglutinación de los glóbulos rojos extraños del dador, ¿ya? Y que en algunos casos puede ser fatal. Entonces, como se aglutinan, se pueden adherir a algunos vasos sanguíneos y se obstruye, ¿ya? Provocando a veces, por ejemplo, una insuficiencia renal. ¿Ya? ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? Entonces, me voy a desaparecer 2 segundos para explicarles esto. Ya, esto es lo que yo les hablaba de la aglutinación, ¿cierto? Cuando tenemos un componente o tenemos sangre que no es compatible, ¿cierto? Se va a producir esto. Entonces, las aglutinas van a provocar una aglutinación con los aglutinógenos, ¿cierto? Y van a formar esto, ¿ven? ¿Ya? Y pueden provocar grandes daños en el paciente que es el receptor. Entonces, ¿quién estaba preguntando? El paciente que es del grupo O, ¿ya? Que pertenece a la mayoría de los pacientes, puede dar a todos los grupos, ¿cierto? Porque no va a tener estos aglutinógenos en la superficie, ¿cierto? Pero cuando uno recibe, solo pueden ser del grupo O, ¿ya? Aquí ven el dibujo. Y los AB, que no posee aglutina, ¿cierto? Es el receptor. ¿Entendido? Entonces tenemos que el O puede ser el dador, ¿cierto? Y el AB, el receptor universal. ¿Entendido eso? Este cuadro no tiene que ver con la genética, ¿ya? No, nada de leyes de Mendel, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Estos son solo ejemplos. ¿Ya? ¿Dudas con este cuadro? A ver, el AB. Dijimos que los que tenían AB, ¿ya? Van a tener de las dos aglutinógenos, ¿cierto? Por lo tanto, no van a tener aglutinas contra ni el A ni el B, ¿cierto? Y el O no posee aglutinógeno en su superficie, por lo tanto, el AB es el receptor universal, porque no va a crear anticuerpos con ninguno de los grupos sanguíneos, de los otros grupos sanguíneos, ni con el O, ni el A, ni el B. ¿Entendido? ¿Mejor? Ya, muy bien. Entonces acuérdense, grupo O, que va a ser el dador universal, y el AB, el receptor universal. ¿Ya? Porque el AB, como les dije, no presenta estas aglutinas, no tiene anticuerpos. ¿Ya? Porque en su superficie los eritrocitos van a tener de los dos aglutinógenos, de los dos antígenos. ¿Ya? Porque vean,
Los que tienen el grupo B pueden recibir del O y solo del B. Los del A, del O y solo del A. ¿Por qué? Porque presentan aglutinas anti-B, por lo tanto no pueden recibir ni del B ni del AB. ¿Ya? Y estuve investigando por cultura general, la mayoría de los pacientes, de la población, van a ser del grupo O y del grupo A, entre un 40% cada una. Después vienen los del grupo B, ya que son como un 11%, y lo que resta va a ser del grupo AB. ¿Ya? Para que sepan. Entonces, cierto que yo le hablaba de otro aglutinógeno, de otra proteína que se encuentra en la membrana de estos eritrocitos, que es el RH, ¿ya? Este factor que es muy importante cuando hay una mujer RH negativo embarazada de un niño RH positivo, ¿ya? Entonces, si tenemos esta madre que es RH negativo y su feto es RH positivo, ¿qué es lo que va a provocar? Anticuerpos contra el RH, ¿cierto? Como les dije, porque esta madre en su sangre no va a tener, tiene carencia de este factor, de esta proteína RH, ¿cierto? Por eso es RH negativo. Entonces, al embarazarse, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Porque pueden tener complicaciones en el embarazo, en el parto, la lactancia, etc., ¿ya? Entonces, tenemos este primer embarazo y se van a crear los anticuerpos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un tránsito de sangre de la madre al feto, del feto a la madre. Entonces, glóbulos rojos del feto pasan al torrente sanguíneo de la madre, ¿ya? Y, bueno, tenemos el parto, todo, nació la guagua, y en un segundo embarazo de esta madre con otra guagua RH positivo, ya va a tener estos anticuerpos anti-RH. Por lo tanto, va a atacar mucho más rápido y va a haber una mayor sensibilización que se dice. Y esto puede provocar una eritroblastosis fetal, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Estos anticuerpos van a la sangre del feto y empiezan a destruir los glóbulos rojos, ¿ya? Si es que no se cuidan, obviamente. Hoy, lo que se hace para prevenir todo esto es poner una sustancia, ¿cierto?, antes del primer parto, ¿ya?, del primer embarazo, para destruir los anticuerpos RH, ¿cierto?, anti-RH que se formaron, ¿ya? Entonces las madres que son RH negativo y tienen una guagua RH positivo siempre tienen que cuidarse y siempre en control y con pruebas de sangre, ¿ya? ¿Entendido esto? ¿Sí? ¿Claro? ¿No? A ver, ¿qué no quedó claro? Dígame, para no dejar ninguna duda. Porque más o menos no me sirve, me sirve que sea sí. Díganme las dudas que tienen sobre esto de la sangre. Lo explico de nuevo, hay algo que no se entendió. La diapositiva anterior. ¿Cuál es la pregunta? A ver, dicen, profe, pero esto es independiente de los grupos sanguíneos tanto de la madre como del feto, ¿solo involucra los factores RH? Sí, solo estamos hablando del factor RH, no del grupo A, B, O, ¿ya? Solo RH positivo o negativo. ¿Qué más? A ver, la que me pidió que volviera, Javiera, que me pidió que volviera a la diapositiva anterior. A ver, dice que no entendí por qué al feto le afecta el RH.
Ay, Javier, perdón. Ya, Javier. ¿Cómo no entendió nada? No entendió nada de esta tabla, no entendió nada del embarazo. Ya. En lo del embarazo, yo les dije que tenemos esta proteína, ¿cierto? RH, que va a actuar como un antígeno, ¿cierto? Como la madre no tiene esta proteína, por lo tanto se llama RH negativo, ¿ya? Va a tener anticuerpos contra los RH, anti-RH. ¿Ya? ¿Entendí esa parte? Y cuando se embaraza una madre RH negativo de un feto RH positivo, la madre va a formar anticuerpos contra estos RH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay un traspaso de sangre entre la madre y el hijo. ¿Ya? Entonces, en este primer embarazo se van a formar estos anticuerpos anti-RH y cuando ya llega un segundo embarazo, estos anticuerpos en la sangre ya van a estar. Entonces, estos anticuerpos anti-RH van a atacar la sangre del feto. ¿Ya? Y lo que va a provocar va a ser que van a empezar a destruir los glóbulos rojos del feto. Y eso se llama eritroblastosis fetal. ¿Entendido lo del embarazo, Javier? Bueno, los fetos, una madre RH negativo, si tiene una pareja RH negativo, lo más probable es que salga la guagua RH negativo. Pero si la madre es RH negativo y el padre RH positivo, puede salir RH positivo la guagua. Exacto, en el caso de que no se tenga una prevención sobre el tipo sanguíneo del feto, el feto podría llegar a morir, ¿ya? Por eso siempre las madres se están controlando y todo, y como dije, para prevenir esto se inyecta una sustancia antes del primer parto del primer embarazo para destruir todos los anticuerpos anti-RH que se formaron, ¿ya? Para que en un segundo embarazo no tenga problema. Ya, Javier, ¿entendiste lo del embarazo? ¿Y qué no entendiste de la tabla? ¿Todo? Ya. Y lo que estábamos hablando de la tabla es la compatibilidad que tiene cada grupo de sangre, ¿ya? Entonces, tenemos que el grupo O, ¿ya? Va a ser el dador universal. Como no tiene estos aglutinógenos en su membrana, puede darse en cualquiera, ¿ya? En cualquier tipo de sangre. Y en cambio, el AB, como no posee estas aglutinas, ¿cierto? No tiene anticuerpos porque va a poseer los dos tipos de aglutinógenos, va a ser el receptor universal, ¿ya? En cambio, tenemos que el grupo B, ¿cierto? Solo puede recibir del O y del mismo B, porque tiene aglutinas anti-A, por lo tanto no puede recibir del A y ni del AB, porque también el AB tiene aglutinógenos A. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Todo bien? Seguimos entonces. Ya. Entonces vamos a hablar un poco em, de una infección, una enfermedad infecciosa contemporánea hoy en día, que es el SIDA, ¿ya? O síndrome de inmunodeficiencia adquirida. A ver, pregunta. Durante el embarazo, nada que ver el RH con los grupos sanguíneos, me refiero a que se afecta el hecho de que la madre tenga otro tipo de sangre que el hijo. En el caso de los grupos sanguíneos, no, ¿ya? Porque, como les dije antes, el factor RH y los grupos sanguíneos son dos cosas totalmente independientes, ¿ya? Solo estamos hablando de este caso del factor RH. Pero generalmente los hijos van a tener los mismos grupos sanguíneos que la madre, ¿ya?
Entonces, RH y grupo sanguíneo, ¿cierto? Si era A, B o AB u O, son totalmente independientes, ¿ya? Entonces, como les decía, ahora vamos a hablar sobre una enfermedad infecciosa contemporánea que va a ser el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, ¿ya? Entonces, ¿qué es el SIDA? El SIDA va a ser una enfermedad que va a ser causada por un retrovirus, ¿ya? Este va a tener una cápsula, ¿cierto? Ya que en su interior va a contener ARN y su transcriptasa reversa, que es muy importante en su proceso de contagio, ¿ya? Las proteínas de membrana, como vemos aquí en verde, ¿ya? Van a calzar perfectamente con los receptores de los linfocitos T, colaboradores o ayudantes, ¿ya? Los cuales los van a endocitar. ¿Se acuerdan qué era la endocitosis? Los van a comer, por así decirlo, ¿ya? Van a comer estos virus y el virus se va a incorporar dentro de la célula, ¿ya? Entonces, al incorporarse dentro de la célula, se va a liberar el ARN viral, ¿ya? Y mediante la transcriptasa reversa, que les había comentado anteriormente, este ARN va a formar una hebra de ADN, ¿ya? Y esto permite tener este ADN que se incorpore en el ADN de este linfocito T, ¿ya? Y así permanece en el cuerpo durante muchos años sin manifestar algún síntoma, ¿ya? Pero en un cierto tiempo se van a expresar anticuerpos contra este virus, ¿ya? Pero estos van a ser inefectivos al final, ¿ya? Entonces el virus va a incorporar su ADN dentro de la célula T, ¿ya? De los linfocitos de T, y va a transformar todo este linfocito en una fábrica de virus, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí adentro se van a formar más virus del VIH. Dice, entonces el virus entra por endocitosis. O sea, adentro. Y exocitosis es que lo expulsa fuera de la célula. ¿Ya? ¿Dudas con esto? Acuérdense, ARN viral y una transcriptasa reversa que ayuda a este ARN a transformarse en una hebra de ADN para incorporarse en el ADN del linfocito T. ¿Ya? El SIDA se puede comparar con el lupus en el hecho de que afecta al sistema inmunológico. Son inmunodeficiencias, sí, pero son distintos en lo que es la causa de cada uno, ¿ya? Es distinto, pero los dos afectan al sistema inmunológico, ¿ya? A ver, dice, me perdí, cuando sale de la célula sale en forma de hebra. No, ¿cómo de hebra? Entra a la célula el virus, libera su ARN viral. Por medio de la transcriptasa reversa, este ARN viral se va a transformar en ADN, que es lo que permite incorporarse al material genético de los linfocitos T ayudantes. Y luego estos linfocitos T van a formar un nuevo virus gracias a otra proteína que se encuentra, que es la proteasa, que va a ensamblar todos los componentes del virus para así liberar nuevos virus. ¿Ya? ¿Entendido? El lupus no es contagioso, ya que quede claro. Uno no se contagia de lupus. Que ahora estaba leyendo lo que habían comentado. Las dos afectan al sistema inmune, ¿ya? Pero el lupus no es contagioso. Seguimos entonces, ¿ya? Para recordarles, ¿qué hacían los linfocitos T?
¿ya? Nos ayudaban, ¿cierto? Los macrófagos exponían, ¿cierto?, antígenos en su membrana y estos linfocitos T, colaboradores, ayudantes, los captaban y se activaban, ¿cierto? Entonces provocaba células de memoria, ¿ya? Y ayudaba a la proliferación, ¿cierto? Y la activación de los linfocitos B, para que así estos también vayan hacia el lugar donde están estas células dañadas, ¿cierto? Se transformen en células plasmáticas y liberen anticuerpos. Y por otro lado, ¿cierto?, los linfocitos T ayudantes activados iban a ir hacia los linfocitos T citotóxicos y van a ayudar también a la diferenciación y proliferación por medio de la secreción de interleucinas. ¿Ya? ¿Qué captaban los linfocitos? Acuérdense, captaban los antígenos que presentaban los macrófagos, ¿ya? Porque los macrófagos, acuérdense que eran este ejército que se comía a las bacterias y a los patógenos, y cuando lo hacían presentaban sustancias, ¿cierto?, en sus receptores, y estos linfocitos T iban hacia ahí, se encajaban y así se activaban. Y se producía todos los procesos que ya vimos la semana pasada. ¿Ya? Seguimos. ¿Alguna duda? Pregunta que ¿por qué el SIDA puede ser tan mortal como el cáncer? Ya lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Otra más de esto? Esto era solo un repaso. ¿Ya? ¿Dudas? Vean la clase pasada, no sé si la subieron a YouTube todavía. Y si les queda alguna duda de la clase, por favor, mándenme un mensaje por Facebook, coméntenlo en el grupo para que así lo podamos resolver todas las dudas juntos. ¿Ya? ¿Dudas? Tranquilo, después lo vamos a ver lo del embarazo. ¿Ya? ¿Otra pregunta más? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces vamos a seguir si no hay ninguna duda sobre lo que hablé anteriormente. Ahora vamos a ver un poco las etapas, ¿ya? Que son muy importantes, porque así vemos la evolución de este virus. Ya, obviamente primero tenemos la infección. ¿Cuál va a ser la infección? Va a ser cuando una persona se haya expuesto al virus, ¿ya? Y el VIH entre a su torrente sanguíneo y cuando ya reside en la célula. Entonces, en este momento va a ser la infección de VIH, ¿ya? El contacto del virus con la sangre. Entonces, las personas con VIH son consideradas infecciosas, ¿ya? Después de cuando ya son inmediatamente infectadas con el virus. Y obviamente pueden transmitir el virus, ¿ya? Después tenemos la fase aguda. Lo importante de la fase aguda es que es cero negativo. Es decir, en esta fase no hay una producción de anticuerpos contra el SIDA, ¿ya? Contra el virus, perdón, ¿ya? Por lo tanto, las personas que se hacen el examen de los anticuerpos contra el virus VIH van a salir negativos. Ya en este caso se tendrían que hacer una prueba de carga viral, o sea, ver la cantidad de virus, no la cantidad de anticuerpos en la sangre, ¿ya? Entonces, son cero negativos, ¿cierto? Vamos a presentar síntomas aquí, síntomas que son muy parecidos a lo que son las gripes, fiebre, dolor de cabeza, ¿ya? Y que pueden durar de 2 a 4 semanas. Y en esta fase vamos a tener una alta producción de virus, ¿ya? Importante, generalmente el cuerpo humano se demora unos 3 meses en producir estos anticuerpos, ¿ya? Entonces, este test de ELISA que se llama, que ya vamos en la fase crónica, ¿cierto? Se debe hacer 3 meses después de una condición que sea riesgosa,
ya que se puede haber contagiado el virus. A ver, preguntas. Profe, por ejemplo, si una persona se contagia, pero no tiene síntomas, ¿puede haber infección con otra persona? Sí. No siempre en la fase aguda hay un síntoma, pero si está contagiado, sí puede contagiar el virus. No es necesario que tenga síntomas. ¿Todos los exámenes miden lo mismo? No. Como dije, hay el test que es el que vemos acá, el test de ELISA ya, que va a medir la cantidad de anticuerpos, ¿ya? O la presencia de anticuerpos contra el virus VIH. Y hay otro examen, ¿ya? Que se puede hacer, que va a ser la carga viral, ¿ya? Que va a medir la carga viral, es decir, la cantidad de virus que hay en el cuerpo, ¿ya? Exacto, pero el del anticuerpo es el que generalmente se hace. Por eso uno tiene que hacérselo 3 meses después de haber o pensar que tuvo como una condición riesgosa, ¿cierto?, de contagiarse el virus, ¿ya? Porque generalmente, como dije, el cuerpo se demora 3 meses en producir anticuerpos, ¿ya? Pero se debería hacer 3, 6 meses, hasta un año ya, después de haber tenido este evento riesgoso, ¿ya? A ver, dicen, profe, no entendí lo que es cero negativo, es decir, que no presenta anticuerpos contra el virus. Eso es cero negativo. Entonces, la fase aguda, recuerden, tenemos que son cero negativos las personas. Y cero positivo, cuando ya que vemos la fase crónica, es cuando nos hacemos este test, el test de ELISA, después de 3 meses ya, y tenemos que son cero positivos, es decir, son portadores VIH positivos. ¿Ya? Esta fase se caracteriza por ser una fase asintomática, ¿ya? Y esta fase asintomática puede durar varios años, ¿ya? Hasta que se presenten los síntomas ya de la enfermedad propiamente tal. Y obviamente en esta fase crónica se puede seguir contagiando el virus. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? ¿Dudas? Dígame. Ya, dice, pero el no desarrollar anticuerpos contra el virus se debe a que el virus maneja la maquinaria. No, sí va a haber un desarrollo de anticuerpos, ¿ya? La cosa es que el anticuerpo o las células se van a demorar en reaccionar, ¿ya? Y de formar estos anticuerpos. La fase lítica, tranquila, ya les voy a decir lo que significa, ¿ya? Porque no he llegado a la fase lítica todavía, estamos aquí en la fase crónica. Entonces quería saber si está todo ok, todo entendido hasta la fase crónica, va a pasar a la última fase. Cuando una persona mantiene el virus inactivo. Ya. La persona, cuando mantiene un virus inactivo, quiere decir que se está tratando. ¿Ya? Esa es la gracia de la terapia. ¿Ya? Que lo iba a mencionar después, pero como lo mencionaste ahora, te lo explico. La terapia acuérdense, no existe vacuna, no existe cura contra el SIDA, sino que podemos prolongar esta fase crónica, ¿cierto? Entonces, manteniendo una baja carga viral, ¿ya? De virus, con medicamentos que nos ayudan a inhibir la transcriptasa reversa, que es la proteína que yo les había dicho anteriormente, y la proteasa, que es la que ayuda a ensamblar todas las partes del virus. A ver, en la fase la aguda, profe. ¿Qué parte de la aguda? Ya dije, quería esperar que estuviera todas las fases entendidas hasta para pasar a fase lítica y ahí voy a explicar lo del menos 200. ¿Ya? A ver, muchas preguntas. Pero hay una persona que se infecta, ¿puede mantener el virus inactivo? No creo. Puede no presentar síntomas. Ya, como les dije, en la fase aguda puede o no puede presentar síntomas. Generalmente sí, ya que pueden ser a las 2 a 4 semanas de haberse contagiado con el virus. ¿Ya?
pero no creo que lo tenga inactivo. No, va a ser un paciente asintomático, pero portador VIH positivo. ¿Ya? Dicen, desde la fase de infección es contagiosa. Pregunta si es contagiosa la persona desde la infección. Sí. Desde que la persona se infecta con el virus, es decir, este virus entra a la célula y pone su ADN dentro de estos linfocitos, es contagiosa. Por eso, si tiene una conducta de riesgo, ya es importante hacerse el examen, que no se le olvide. Dice, profe, ¿cuál es el riesgo de morir de SIDA? ¿Cuánto es el riesgo de morir de SIDA? Ya, no sé cifras, ya, pero hay que cuidarse. Hay que prevenir, ¿ya? Morir es, ya en una fase que el sistema inmune no responde, ¿cierto? Hay muchas enfermedades asociadas, infecciones sobre todo, pero son personas que pueden ser irresponsables, ¿cierto? Que no se cuidan, no previenen o que no se hacen los test sabiendo que tienen conducta riesgosa, ¿ya? En la fase crónica preguntan, ¿ya hay producción de anticuerpos contra el SIDA? Sí, por eso les dije que era seropositivo. Positivo, anticuerpos contra el virus VIH. Por eso en este caso, acá en la fase crónica ya se va a llamar portador VIH positivo. Ya. Buenas recomendaciones por ahí, Javier. Ya. ¿Alguna pregunta? Porque las personas no se van a morir del virus, sino se mueren de las infecciones y de las enfermedades asociadas a que tenemos una decadencia del sistema inmune. ¿Ya? ¿Dudas? Va a pasar a la fase lítica y explicar esto que tanto controversia trae. Tan ansioso de saber qué es. ¿Ya? Pasamos a la fase lítica. Y a la fase lítica es cuando ya tenemos la persona que está enfermo de SIDA. Aquí ya tenemos la fase SIDA, ¿cierto? Teníamos que en un principio era seronegativo, ¿cierto? Porque no teníamos anticuerpos. Posteriormente tenemos la fase crónica donde ya la persona va a ser seropositiva, por lo tanto portador VIH positivo. Y en la fase lítica ya vamos a tener SIDA, enfermedad de SIDA. ¿Ya? Y va a ser cuando tenemos un recuento de los linfocitos T menor a 200 mililitros por centímetro cúbico. Y lo normal que uno debería tener sería entre 500 y 1500. ¿Ya? Entonces está bajísimo aquí el sistema inmune y cualquier patógeno u organismo oportunista puede actuar, ¿cierto? Y puede provocar alguna infección. El SIDA más que una enfermedad, tenemos enfermedad de SIDA, ¿ya? Porque la enfermedad de SIDA se va a dar cuando tenemos un recuento linfocitario menor a 200 mililitros por centímetro cúbico de los linfocitos T, específicamente los TCD4, ¿ya? Y infecciones oportunistas, que pueden ser neumonía, ¿cierto? Algunos cánceres también asociados a SIDA, ¿ya? Conversar con el Kaposi, candidiasis, ¿cierto? Y etcétera, ¿ya? Encuentran muy complicada esta materia, pero muy entretenida, ¿o no? Estamos pasando bien, muchas preguntas, opiniones, consejos, ¿cierto? ¿Dudas? Herpes, muy bien, porque hay una debilitación del sistema inmune, aparece en el herpes. ¿Dudas? ¿Alguna duda para seguir a la siguiente diapositiva? ¿No? Entonces es importante que las personas que ya tenemos acá en la fase lítica, que tienen menos de 200 linfocitos T, van a quedar muy expuestas a muchas enfermedades y agentes oportunistas, ¿ya?
que eso es importante. Entonces, la enfermedad SIDA se va a diagnosticar, como les dije, menos de 200 linfocitos T por mililitro por centímetro cúbico, ¿cierto? Y con alguna infección o alguna enfermedad que pueda estar asociada a esto, ¿ya? Que es asintomático que no tiene síntomas. Y eso va a ser la fase crónica, que puede durar muchos años. Entonces el paciente se siente bien, cree que no se infectó con el virus, ¿cierto? Hasta que puede llegar a esta fase que ya está enfermo de SIDA, ¿ya? ¿Dudas? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que aquí les tengo un gráfico, ¿ya? Entonces, tenemos que esto en amarillo va a ser la cantidad de virus. Entonces, en la fase que es aguda, ¿cierto? Que tenemos que podemos tener sintomatología de 2 a 4 semanas o más, ¿cierto? Hay una alta producción de virus, ¿ya? Luego vamos a pasar a la fase crónica, ¿cierto? Con el portador, el paciente asintomático, donde va a haber una respuesta del sistema inmune, ¿ya? Entonces la carga viral va a bajar. Puede durar X cantidad de tiempo. Y cuando ya pasamos a la etapa que es SIDA, la fase lítica, va a haber una gran producción de virus, ¿ya? Entonces, cantidad de linfocitos T. Antes de la infección, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad. Luego va bajando, descendiendo, hasta que si no tenemos linfocitos T, no tenemos cómo defendernos y puede llevarnos a la muerte, ¿ya? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Estamos ok? ¿Sí? Ya. Vamos a seguir entonces. Entonces, como les hablaba, las conductas de riesgo. Cualquier conducta de riesgo, cualquier contacto sexual de cualquier tipo, ¿ya? Con genitales, mucosa rectal, etc. ¿Ya? Después, contacto de cualquier parte del cuerpo con sangre de una persona infectada. Como por ejemplo, la gente que se presta agujas, ¿cierto?, para inyectarse drogas intravenosas y que se las pasan uno a otro. Hay un gran porcentaje, ¿cierto?, de posibilidades de contagiarse con el virus VIH. Hojas de afeitar y transfusiones las puse, pero no son siempre. Ya actualmente es muy poco que las personas se puedan contagiar por las transfusiones de sangre. Oral también, exacto. Y como estaban preguntando, la madre del hijo, ¿ya? Cierto que estamos hablando de los factores RH, y yo le dije que había un tránsito de sangre de la madre al hijo, ¿ya? Por eso puede haber contagio durante el embarazo, durante el parto o durante la lactancia, ¿ya? Pero una madre VIH positivo puede tener hijos VIH negativos. No necesariamente va a ser el hijo VIH positivo, ¿ya? Claro, las conductas de riesgo son súper fáciles, ¿ya? Para que las tomen en consideración y que se cuiden. Bueno, aparte de las personas que tienen muchas parejas, ¿cierto? A ver, aquí hay una pregunta. Una vez leí que la placenta no permite el paso de los virus del SIDA al bebé. A ver, yo creo que hay distintos estudios, ¿ya? Pero no creo que impida el 100% el paso del virus, ¿ya? Porque acuérdense que el feto tiene el cordón umbilical, ¿ya? Entonces hay traspaso de sangre, entonces se podría contagiar, ¿ya? Sí, se infectan cuando pasan al canal vaginal. No, eso sí que no lo mata.
¿ya? No es que el feto se muera de SIDA dentro de la mamá. No, eso no. Eso preguntan, ¿hay posibilidad de que el hijo no salga con VIH teniendo a la mamá con SIDA? Sí. Les dije, hay maniobras que se realizan, ¿cierto? Si la madre está con esta terapia, ¿ya? Que es muy cara, ya en el servicio público ya es un poco más barata. em, dan los cuidados necesarios para que el hijo salga VIH negativo. Sí, durante la lactancia, durante el parto, durante el mismo embarazo. ¿Ya? ¿Claro? ¿Estamos bien? Ya. Entendido todo, claro como el agua. Entonces, quiero dejarles claro que el SIDA no se va a contagiar por abrazo, ni por besos suaves, ¿cierto? Ni por compartir el baño o compartir los cubiertos, ¿cierto? Sentarse en la misma mesa que una persona con SIDA no los va a contagiar. Así que no anden discriminando y cosas así. ¿Ya? Por todos, por esto no se contagia por eso. ¿Ya? Ustedes saben cómo prevenir. Ya mucha gente ha dado consejos, ¿cierto? Cómo prevenir, ¿sí? La protección, ya en las relaciones sexuales. Beber el mismo vaso tampoco, ¿ya? Entonces, hay que nunca miren en menos una persona con SIDA, ¿ya? Como les dije, acuérdense, cualquier contacto de la sangre de una persona con SIDA, con una parte de nuestro cuerpo, ¿cierto? Sobre todo si tiene alguna herida, puede contagiarlo. Ya lo dije. El intercambio de saliva, no, tampoco. ¿Ya? Beso suave, obviamente sin mordiscos, ¿cierto? Sin sacar sangre, ¿ya? Bueno, siempre que cuando hay una herida, si hay un traspaso de sangre, ¿ya? Bueno, el hacer tatuaje también hay una probabilidad em, si no está bien esterilizada, ¿cierto? En alguna local que no tengan una bioseguridad adecuada, ¿ya? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Estamos todos bien? ¿Sí? ¿Ninguna duda? Para darles un recreíto. Bueno, no creo que usted esté tocando la sangre así como así de una persona. Por eso le digo, un caso muy poco probable. Si no tiene herida, la piel nos puede proteger, pero no vaya a estar tocando la sangre de cualquier persona. Ya. ¿Dudas? Para ir a un recreo de 5 minutos nomás. ¿Sí? Ya. Entonces, le voy a dar un recreo de 5 minutos, ¿ya? Para que vayan a comer algo rápido. Y después volvemos con la última parte, que es cortista, ¿ya? Y terminamos. Entonces, yo tengo las 18:30 a las 18:35. Nos volvemos a ver, ¿ya? Vayan a comer la colación. Nos vemos en un ratito.
Ya, volvimos. ¿Ya vieron los Simpsons? ¿Comieron los membrillos? ¿Y el yogur? ¿Qué pasó? ¿Se rompió? ¿Estamos listos para seguir? El último temita, más cortito. Ya, vamos a empezar. Ya vamos a hablar sobre las vacunas. ¿Y se acuerdan? Les puse esta tabla de la clase pasada ya, donde vemos que vamos a tener una defensa activa, ¿cierto? Donde vamos a producir nuestros propios anticuerpos, pero de manera artificial. Ahí se va el mouse. Ahí, de manera artificial por parte de las vacunas. ¿Ya? Qué rico un galletón, también me dio hambre. Después de aquí me voy a ir a comer. Ya, entonces tenemos entendido que las vacunas son una forma artificial de producir nuestros propios anticuerpos. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ¿qué son las vacunas? Ya contienen antígenos que son capaces de sensibilizar el sistema inmune con el fin de provocar memoria de para que cuando la persona se exponga a esta bacteria, a este patógeno, pueda ya activar rápidamente la respuesta defensiva específica de los linfocitos, tanto T como B, ¿cierto? Porque ¿qué linfocitos eran los que provocaban los anticuerpos? ¿Se acuerdan de la clase pasada cuáles eran los linfocitos que provocaban los anticuerpos, que secretaban los anticuerpos? ¿Alguien más? Los linfocitos. Ya, a ver, vamos a repetir. Las vacunas van a contener antígenos que son capaces de sensibilizar nuestro sistema inmune, ¿ya? ¿Y para qué? Para provocar memoria y que cuando el individuo ya se enfrente a esta infección, ¿ya? Verdaderamente pueda activar rápidamente la respuesta inmune, ¿ya? Respuesta defensiva específica tanto de los linfocitos T como de los linfocitos B, ¿ya? Y yo pregunté, ¿cuáles eran los linfocitos que provocaban la secreción de anticuerpos? Se los dije en el dibujo cuando hablé sobre los linfocitos T colaboradores. ¿Todavía se queda pegado? Ah, dicen los T, los citotóxicos. Memoria. Cuando se activan los linfocitos, tanto T o B, van a haber dos tipos de estos. Unos van a estar activos y otros van a producir linfocitos de memoria, ¿ya? Que que van a ser los específicos para el antígeno, ¿cierto? Que está atacando en ese momento, que se presenta en ese momento, ¿ya? Para que después estas células de memoria van a durar toda la vida. En cambio, los que están activos para la infección, en ese momento, posteriormente se van a degradar, ¿ya? Van a vivir una cierta cantidad de tiempo. En cambio, las células de memoria van a servir para toda la vida, ¿ya? El siglo de acá me equivoqué, el siglo XIX. Fue error de tipeo. Soy un poco disléxica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles eran los linfocitos que provocaban o que secretaban los anticuerpos? No me han respondido esa pregunta todos, todavía. Ya, ¿no se acuerdan? Son los linfocitos B.
¿ya? Los linfocitos B solo están encargados de la secreción de anticuerpos y van a ser los linfocitos B activos o células plasmáticas, ¿ya? Entonces, un poco de historia. En 1796 se logró inmunizar a los niños contra la viruela, ¿ya? Inoculándose, o sea, inyectándole previamente una pústula o roncha, ¿ya? Pústula, podemos decir que también una roncha, de una vaca infectada por viruela. Y ahí viene el nombre de vacunación, ¿ya? Y bueno, en este siglo que no existe, que por disléxica me pasó, el siglo XIX, Luis Pasteur logró o notó que los cultivos de cólera, ¿ya? Perdían su virulencia si permanecían inactivos durante 2 semanas, ¿ya? Entonces, cuando se inoculaba, se les inyectaba a las gallinas con cultivos viejos, ¿ya? Estas no se enfermaban. Con este cultivo de cólera ya que permaneció inactivo durante 1 semana, ¿ya? ¿Entendido? Esto es para que sepan un poco de cultura general. Entonces, Luis Pasteur inoculó a patógenos debilitados, ¿cierto? Del cólera, y también descubrió que las toxinas de la bacteria que provoca la difteria, ¿ya? Provoca los mismos síntomas que la enfermedad. Por lo tanto, si inoculaba o si inyectaba, ¿cierto?, algunas dosis de esta toxina, veía que algunas o algo en ese entonces los destruía, ¿ya? Estaba hablando de que estos experimentos, por lo menos la de la difteria, se hizo en animales, ¿ya? Entonces, en los animales había algo que destruía estas toxinas. Entonces, los animales que no enfermaron, ¿cierto? Se les sacó suero y se los inyectó a niños enfermos de difteria y se mejoraban, ¿ya? Entonces, vamos a ver algunos tipos de vacuna, ¿ya? Sale en el temario. Tenemos la vacuna de a vivo, ¿ya? Donde tenemos esta forma de virus o de bacteria ya que va a estar debilitada o atenuada, ¿ya? De eso se trata esta bacteria. Entonces, la bacteria, por ejemplo, la trivírica, que va a ser contra el sarampión, la rubiola y la papera, que se pone en primero básico, es un ejemplo. Después tenemos microbios muertos, ¿ya? Que en este caso van a ser microbios inactivados, ¿ya? Pues estos microbios muertos, alguna proteína o algún pequeño fragmento de este virus o bacteria, ¿ya? Después tenemos los toxoides, que son vacunas que van a tener toxinas o químicos producidos por la bacteria o virus, ¿ya? Como por ejemplo la antidiftérica o la antirrábica, ¿ya? O la antitetánica, que van a contener estas toxinas. A ver, cuando se pone una vacuna de virus debilitado es cuando uno se marea o le duele la cabeza. Sí, hay algunas vacunas que pueden provocar algunos síntomas de la enfermedad, ya como un poco de fiebre, ¿cierto? Malestar general, ¿ya? Y las biosintéticas, que van a ser sustancias artificiales y que van a ser similares a pedazos de virus o bacterias. Entonces tenemos virus vivo, que es el virus atenuado, microbios muertos que van a estar inactivados, los toxoides que contienen toxinas o químicas producidas por estas bacterias o virus, y las biosintéticas, donde son sustancias artificiales, ¿ya? Que son similares a los de las bacterias o virus, ¿ya? Un ejemplo de la biosintética es de la influenza, ¿ya? Muy conocida. ¿Alguna pregunta? Si esto es muy simple. ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Todo claro?
Ultravioleta Punk, no de ninguna pregunta, no de que no se entendió nada. Ya, muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, ¿cuál es la importancia de las vacunas? Según el MinSal, ¿ya? Son medicamentos biológicos que aplicados a las personas van a provocar la generación de defensa, como yo les dije, anticuerpos, que van a provocar después una memoria, ¿cierto? Entonces, que actúa protegiendo ante el contacto de agentes infecciosos, ¿cierto?, contra los que se vacuna, como les dije, evitando la infección o la enfermedad. ¿Ya? Entonces, es importante porque las vacunas van a beneficiar tanto a las personas vacunadas como a las no vacunadas y las que viven susceptibles a su entorno. ¿Ya? Por eso es muy importante vacunarse, porque me protegen a mí, a las que no están vacunadas y a todo mi entorno, porque si yo no me enfermo, yo no voy a infectar a la gente que está susceptible a que pueda contraer la enfermedad. ¿Ya? Si alguna gente no se sigue vacunando, justo la semana pasada empezaron a haber casos de sarampión. ¿Ya? Justo antes de venirme para la clase, vi que habían ya 4 casos confirmados de sarampión en persona. ¿Ya? Entonces es muy importante cumplir con todos los planes de vacunación. Entonces, la variedad de microorganismos con los cuales se puede adquirir inmunidad es muy grande, ¿ya? Por lo que este mecanismo de vacunación es altamente específico, ¿ya? Pero para cada agente patogénico requerimos un anticuerpo, como ya se lo he repetido desde la clase anterior. Si yo creo que el sarampión se propague a nivel impresionante, no creo, porque si la gente ya está avisada por las noticias, apenas tenga un síntoma, ¿ya? Yo creo que va a ir al centro más cercano para vacunarse, ¿ya? También habían llamado, vi un comunicado del Ministerio de Salud que todas las personas entre el año 71, que nacieron entre el año 71 y 81, tenían que ir a vacunarse porque no se les dio la dosis adecuada contra el sarampión. ¿Ya? Exacto, la mayoría de la gente estamos vacunada y algunas vacunas son gratis. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hubo el brote de meningitis, todos vacunados contra la meningitis. Sí se puede vacunar cuando ya está enfermo. Ya. Y por último, como estamos hablando un poco de cultura general, aquí está el plan de vacunación ya de los niños de Chile, ya según el MinSal. Entonces, como les decía, por ejemplo, a los 2-4 años tenemos que vacunarnos primero contra la tuberculosis, ¿cierto? Cuando los recién nacidos, después contra la hepatitis B, la difteria, enfermedad por el virus Haemophilus influenzae, ¿cierto? Entonces, lo que le hablaba aquí, la trivírica, que es la que pone que es contra el sarampión, la rubiola y las paperas, ¿ya? A ver, pregunta. Franco Andrés. Profe, antes el sarampión era súper común, ¿por qué ahora lo ponen tanto color? Pregunta de mi papá. Ya. Porque era una enfermedad que ya estaba casi erradicada. Ya, y si hay vacunas para ponerlo, para evitarlo, se debe evitar. Ya, porque es una enfermedad que se puede propagar fácilmente. ¿Ya? Además, los microorganismos pueden mutar, como dicen, perfectamente, pero mejor prevenir que lamentar. Además, por ejemplo, han escuchado que la peste cristal se da mucho más se da más en niños, pero es mucho más grave en adultos porque no tienen los anticuerpos necesarios, ¿ya? Para combatir la enfermedad, ¿ya? Si alguna de las combinaciones de las vacunas, ustedes hablan porque hay campañas a veces de algunas personas que no quieren vacunar a su hijo. Bueno, es controversial, ¿ya? Yo estoy a favor de la vacunación, si me preguntan a mí, ¿ya? Porque, bueno, los casos aislados que hay, yo ahí mejor no meterse porque
hay mucha diferencia de opinión, pero yo estoy a favor de la vacunación. Ya, la cosa de que si causan daño al organismo, estos, estas vacunas van a ayudarnos que nosotros provoquemos anticuerpos, ya, para poder defendernos de muchas de las bacterias o virus que hay, ¿ya? Bueno, chiquillos, espero que les haya gustado. Quería darles un poco de información de cultura general, ¿ya? Para que tengan un poco de conciencia sobre todo lo que es en el área de la salud, ¿ya? Eh, Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, acuérdense por Facebook, ¿ya? Ahora sí, les doy un minuto para que me digan, pregunten cualquier duda administrativa, por así decirlo. Se dice que por la cantidad de mercurio, sí, eso se dice, pero también algunos, pero, pero son mínimas las cantidades. Entonces, la causa de las personas que tuvieron problemas, por ejemplo, neurológicos posterior a una vacunación, no está determinado 100% cuál es la causa, ¿ya? Sí, el mercurio hace daño, pero en grandes cantidades, ¿ya? Ya. ¿Alguna duda? Los nuevos horarios están en la página de Puntaje Nacional para que se metan, ¿ya? Pero los de biología son todas los lunes a las 5:30, ¿ya? Y ahora los voy a dejar con la profe Igna, que va a hacer la clase de historia. Em, para los que quieran saber, la próxima clase va a ser al final módulo común. Ya va a hablar de herencia y de las leyes de Mendel, etc. Aquí vamos a ver todo, tanto electivo como módulo común, ¿ya? Bueno, que les vaya muy bien en la semana. Estudien harto. Cualquier duda me preguntan por Facebook. Yo les respondo a la brevedad que pueda, ¿ya? ¿Cuánto queda para terminar el módulo común? Hay harto todavía que pasar, ¿ya? No, biodiversidad todavía no se ve. Eso es como de los últimos temas, sí me acuerdo, por ahí. Ya que le vaya muy bien, ya, si no, me voy a pasar de la hora para la clase que viene de historia. Que les vaya muy bien, cuídense y estudien. Hasta luego.